story time de cuando conocí a un nahual, o al menos eso es lo que yo pienso. Cuando yo entré a la preparatoria conocí a una persona que le gustaba mucho lo místico, lo de lo paranormal y todas esas cosas. Me cayó muy bien y nos hicimos amigos. Me regaló un collar, me dijo que mientras yo trajera ese collar conmigo podía saber dónde estuviera, qué hiciera y si corría algún peligro poder ir a ayudarme. Yo pensaba que era algo más simbólico, por lo cual lo portaba conmigo más como un presente que como algo que me protegiera, ¿saben? Siempre he sido muy escéptica. Hasta que me empezó a contar lo que había a mi alrededor de los lugares que visitaba. Situaciones en las que no podía él saber qué había o a dónde había ido, porque no es como que yo lo hubiera publicado o contado a alguien más, lo que para mí empezaba a resultar un poco raro. Así que me hacía cuestionarme si el collar era más bien una cámara con GPS o algo así. Lo encinté y lo guardé en mi bolsillo y así era como lo traía. Esto con tal de saber si había otra forma de que él obtuviera la información y yo quería averiguar cómo era que lo hacía. Pues casualmente seguía sabiendo las cosas. Empecé a creer que a lo mejor los visitaba después de que yo iba, por el tema de que a lo mejor traía GPS. Eso me empezaba a dar un tanto de miedo, así que me empecé a alejar un poquito de él. 2 semanas después de que yo empecé a tomar distancia, soñé con él. Y al día siguiente de que soñaba con él, me contaba él los sueños. Eran cosas que de verdad no sabía yo cómo explicar que podía hacer. O sea, ¿cómo explicas que sabe que soñaste sin que se lo cuentes? ¿Sabes? Esto me dejó todavía más inquieta porque yo no se lo había contado a nadie y cómo era posible que él supiera lo que pasó en el sueño si yo no se lo había contado a nadie. Así que le pedí que de favor se alejara de mí, que no quería saber más de él porque me estaba empezando a dar miedo lo que estaba pasando. Y me dijo, no hay problema, solamente te voy a pedir que sigas llevando contigo el collar. No le hace que lo tengas encintado y guardado en el bolsillo. Mientras lo tengas contigo, yo te puedo proteger. Y es que para esto yo ya había dejado de traer el collar conmigo, porque me empezó a dar miedo de que realmente tuviera un GPS y me estuviera persiguiendo, ¿sabes? Y le pregunté que a qué se refería de que me podía proteger. Había alguien que me estaba queriendo hacer daño y que mi bisabuela, que en paz descanse, lo había mandado a protegerme. Cuando le pregunté cómo era mi bisabuela y me la describió, solamente por eso decidí creerle. Una vez salí tarde del gimnasio, me tardé 1 hora más de lo habitual y alguien me iba persiguiendo. Yo pensé por un momento que me iban a asaltar. Me brincaba de acera y la persona se brincaba a la acera a la que yo me iba. Me cruzaba la calle y la persona se cruzaba la calle. Así por un larguito tramo. Así que empecé a acelerar el paso y me crucé a mi calle principal. Ahí había una camioneta estacionada unos cuantos metros por delante de mí y de la nada encendió las luces altas. Me encandiló y volteé hacia atrás para pues protegerme de la luz porque me dio directo en el rostro y ya no había nadie detrás de mí. Yo me quedé con la duda porque yo sabía que alguien me estaba persiguiendo. Así que me acerqué al conductor para preguntarle por qué había encendido las luces altas de repentinamente. Se disculpó muchas veces y me dijo que en efecto él había visto que alguien me estaba siguiendo y había encendido las luces con el afán de espantarlo o siquiera asustarlo. Que él creía realmente que alguien me estaba siguiendo, porque veía una sombra alta detrás de mí. Dice que al momento que encendió las luces, esa sombra negra se esfumó, es como si hubiera explotado y hecho humo y así se desintegró y así se fue. Ese día, cuando yo llegué a mi casa, dejé el collar al lado de mi cama y al despertar ya no estaba el collar. Después de esto, yo no volví a ver a mi amigo en la escuela, no volví a saber realmente de él. Preguntaba a los demás si lo habían visto y la gente parecía que no lo conocía. No estaba en los registros de la escuela, no había nada de él y nadie sabía de él. Pensé por un momento que todo había sido un sueño, porque mis sueños son muy estructurados. No paso de estar en un lugar para de repente estar en otro o estar haciendo otra cosa. Mis sueños tienen una secuencia. Es que sueño que estoy en la playa y que quiero ir al bosque. En mis sueños sueño la trayectoria para ir al bosque. ¿Y cómo llego al bosque? No aparezco de la nada en el bosque. Hasta que volví a ver al señor que me ayudó ese día. Y fue ahí cuando supe que no era un sueño.
porque a esa persona no la había visto en mi vida, más que el día que me ayudó. Trabaja en un punto medio entre mi casa y el lugar del gimnasio, por la calle por donde suelo pasar, y me saludó, cosa que no pasaba antes, por lo cual consideré que sí había pasado lo que pasó. Y hasta la fecha no he logrado entender qué era. Si era un brujo, si era un nahual, si era un guía, si qué era. Yo no creo en estas cosas y no sé cómo explicar esto.